esta ciudad que haya visto llover. La película Tiempos Futuros se desarrolla en una ciudad distópica y está ambientada en Lima, Perú. Ahí vive Teo, un niño de 11 años que trabaja con su padre Luis, un ingeniero e inventor obsesionado con la creación de una máquina con la que busca crear un diluvio en la ciudad donde nunca llueve. Luis vive por y para su invento, por lo que se desentiende de su hijo y de los constantes avisos de embargo que llegan a la casa, por lo que Teo, preocupado por ello, busca ayudar a su padre y para ganar dinero se involucra con una pandilla de jóvenes espías liderada por los hermanos gemelos Raiza y Vaca. A partir de este encuentro, Teo tiene nuevas experiencias que lo hacen sentir bien y cuestionar la obsesión de su padre. Platicamos con el director Víctor Checa respecto a cómo surgió esta historia, de sus personajes principales y cómo fue levantar este proyecto para llevarlo a la pantalla, en cuya producción participa la productora mexicana Berta Navarro. Surgió Estamos escribiendo con Víctor, mi amigo co-guionista, una historia completamente distinta y en ese interín no me acuerdo si primero encontré el video y luego a mi papá o al revés, pero bueno, la cosa es que encontré a mi papá trabajando en una máquina en un cuarto atrás de mi casa y a partir de eso decidimos escribir una historia desde ese lugar, ¿no? O sea, del vínculo de un niño con su padre y la construcción de una misteriosa y extraña máquina, ¿no? Y así fue como surgió la película y luego fue como aterrizándose en Lima, en el contexto de Lima, en la falta de lluvia. Después creamos una hipótesis de cómo funcionaría esta máquina y en la ficción transformamos algunas cosas, pero siempre partió de eso, ¿no? Es difícil, súper difícil, la verdad que fue un proceso muy complejo y estoy agradecido también a toda la gente que apoyó porque financieramente, emocionalmente es complejo, ¿no? Y era un proyecto, yo creo que distinto a lo que usualmente se espera un poco, y entonces fue difícil, o sea, tomó mucho tiempo. Fue importante también el apoyo de Berta desde un principio y luego entender también cómo producir en Perú una película de esta naturaleza, con equipo peruano también en su mayoría, cosa que me parece importante. Entonces también fue como ir entendiendo cuál era la mejor forma de hacerla, ¿no? Sí, es como una especie de Quijote, ¿no? Hay como una idea más quijotesca de este personaje, del papá, y de este niño, ¿no? Que yo siempre sentía que era un niño atrapado en esta idea y en este sueño de la máquina, pero había un punto en el que eso se quebraba. Y se quebraba porque el padre era incapaz de escucharlo, de verlo. No tanto porque no creían en la máquina, sino porque veía que su padre tal vez había perdido la cabeza por esta máquina, ¿no? Y siento que es como si el padre hubiera construido esta carcasa para impedir acercarse a su hijo, ¿no? O para impedir incluso sentir o ser más vulnerable respecto a lo que sentía, ¿no? Entonces, siento que a partir de esa dinámica fue que se construyeron y luego me parecía interesante la idea de los mellizos, ¿no? De que sea una banda liderada por ambos, ¿no? Tanto por Raiza como por Vaca, ¿no? Y también con José, que construyó este personaje más silencioso de Aya. Son como unos personajes que de alguna manera son como una familia y le brindan la posibilidad de tener otra familia a Teo, ¿no? Y yo creo que no es tan importante lo que hace la banda en sí, sino el tipo de cariño, de atención que le dan a él, completamente distinta a la que le dan los padres, ¿no? Entonces de ahí es donde surgió un poco la construcción de los personajes, ¿no? Víctor nos habla acerca del trabajo en el set. Trabajando mucho antes y que todos los actores se pudieran conocer antes y conocer cómo trabajan unos con otros, ¿no? O sea, cuál es la dinámica interpersonal, grupal. Creo que eso funcionó muy bien, ¿no? Y tanto Paulina como Fernando, que son dos actores que respeto y admiro mucho, trajeron mucho al trabajo y también se hizo un trabajo bastante interesante antes, ¿no? Con José, que nos ayudó un poco con el tema de movimiento, o con Lucía y Beto, que trabajaron antes en formar a los actores. Entonces sí hubo un proceso bastante largo de trabajo previo al set, ¿no? Y eso creo que ayudó. Parte fundamental en la película Tiempos Futuros es el sonido y los escenarios. Al respecto, esto nos comenta el director. El sonido es fundamental para mí en todo lo que hago. Esto es mi proyecto de ficción, pero también tengo otros proyectos y tengo la suerte de trabajar con músicos o con gente que les interesa mucho el aspecto sonoro y era algo que no quería dejar de lado en esta película. Entonces mucho
creo que de la percepción y el tono de la película se construyó desde el sonido, ¿no? O sea, creo que al final el sonido puede ser mucho más visceral que las imágenes mismas, ¿no? Y llegar a lugares o evocar sensaciones que la imagen a veces sola no puede, ¿no? Fue un montón de gente, fue un equipo bastante grande. Aquí en México trabajamos con Jaime Bash y Michelle Culetepec, que fueron fundamentales para como la mezcla. También trabajamos con Esteban en Ecuador, que hizo el diseño, con Paciencia en España. O sea, fue como una mezcla de gente, íbamos como saboteando un poco los procesos, y desde México se supervisó toda la postproducción, pero íbamos probando cosas, componiendo, haciendo el diseño de sonidos, como que un poco que saboteamos el orden normal de las cosas, y eso nos permitió ser más creativos en cuanto a la construcción de este espacio fuera de campo, ¿no? Y algo que siempre, o sea, que no he mencionado, pero me parece importante, es que Mueran Humanos, que es una banda argentina, alemana, no sabría, fue también una gran referencia en cuanto al universo, ¿no? Ellos tienen una música muy interesante como post-punk y con elementos muy interesantes que también fueron una referencia y una influencia en la película. Tiempos Futuros ganó el premio del jurado en el Festival Internacional de Cine de Beijing en la sección Forward Future, dirigida a nuevos directores. De igual manera, ganó el premio a Mejor Película en el Festival de Cine de Huánuco y recibió una mención del jurado en el Festival de Cine de Trujillo en Perú. Víctor nos habla del recibimiento de la película. Siempre es distinta, ¿no? Hay buenas, malas, gente que no le gusta, gente que le encanta, gente que le evoca su infancia, gente que ve, es tan diversa, ¿no? Bueno, pero igual estoy agradecido de poder que la película se distribuya en lugares fuera de Perú también, ¿no? En salas, que eso que es difícil. Aquí en México, ahora próximamente en Ecuador, estuvo en Costa Rica. Y así creo que es importante que por lo menos llegue a públicos, ¿no? Y que se pueda ver en salas. Eso ya es casi una utopía. Entonces ya es bastante eso, ¿no? Entonces eso me parece que ya es suficiente, ¿no? Ahora también ya estoy pensando en otro proyecto. He aprendido mucho, ¿no? Entonces, o sea, me entusiasma la idea de que esté en una sala, ¿no? A veces en una sala pueden haber 2, 3, 4 personas, a veces puede haber más, como en ciertos festivales, donde sí hemos tenido salas llenas. Y siento que también la película se disfruta distinto con la gente. O sea, siento que cuando estás en una sala de cine, con una comunidad, una sala que te toque llena, pues porque es un festival, como que hay algo bonito ahí, ¿no? En ese encuentro. Siento que es algo bien interesante. Tiempos Futuros a partir del 25 de enero en las salas de cine. No falta mucho. No falta nada.